Listo. Gracias. Adelante, Urielón. En el nombre de Dios, Padre bendito, en esta noche te damos gracias, Señor mío, porque nos haces partícipes, Señor Padre bendito, de poder hablar y estudiar tu palabra, Señor mío. Gracias, Señor mío, te agradezco por darnos esta oportunidad, Señor Padre bendito, de estar presente, Señor mío. Quitando toda traba para que estemos aquí, Señor Padre bendito. Te pido que ilumines y que le des sabiduría, Padre bendito, a Brenda que va a exponer, Señor Padre bendito, este capítulo que nos toca de Isaías, Señor Padre Santo, y que podamos nosotros entenderle, Señor Padre bendito, todo lo que tú quieres decirnos a través de ella, Señor Padre Santo. Gracias, Señor Padre Santo, te agradezco por cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor mío, que nos des entendimiento de tu palabra. Gracias, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, amén. Pues adelante, Brenda. Amén. Amén. Muy bien. Ok. Entonces, sí, puedes poner las diapositivas. Japo, Claro, por favor. claro. Ok. Bueno, ahorita nos toca leer el capítulo 18 de Isaías, que habla sobre la profecía contra Etiopía. Recordemos que Etiopía en Cus quiere decir en hebreo Etiopía. Entonces, recordemos que Abraham venía de Cus, de Babilonia también, ¿no? Se le conoce como Babilonia. Entonces, vamos a ver qué profecía tiene Dios o qué mensaje va dirigido a Etiopía en este capítulo. ¿Por qué es que el Señor rechaza la oferta de ayuda de los etíopes? Vamos a ver por qué es que, o sea, quién le pidió ayuda a los etíopes, ¿no? Veían que efectivamente Judá estaba, pues, de cierta manera, entre los conflictos que existían de Israel y los asirios, pero ¿quién le pidió ayuda a los etíopes? ¿No? Entonces, vamos a hablar precisamente de esta profecía contra Etiopía, de cómo es que Dios rechaza esta ayuda que no pidió jamás. Sabemos que Dios eh, puede hacer cualquier cosa y no necesita la ayuda de nadie, más bien nosotros somos instrumentos en sus manos, ¿no? Entonces vamos a leer, si quieres la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a leer el capítulo 18, versículo 1 y 2. Dice, ay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía, que envía mensajeros por el mar y en naves de junco sobre las aguas, andad mensajeros veloces a la nación de elevada estatura y tez brillante, al pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos. Bueno, aquí estamos viendo, recordemos que esta versión Reina Valera es muy poética, habla así con mucha poesía porque muchas veces no entendemos, ¿no? Lo que quiere decir porque emplea muchos términos que no entendemos y que obviamente Dios en su palabra nos quiso enseñar de una manera sencilla, pero que aún así la traducción del hebreo al español pues no es exacta, ¿no? Y muchas veces quieren poner palabras que nosotros podamos entender, pero bueno, para eso es la hermenéutica, ¿no? Para poder interpretar la Biblia, pero bueno, nosotros aquí no, bueno, al menos yo no sé interpretar muy bien la Biblia porque necesito estudiar más, obviamente. No es que no pueda, sí puedo, pero necesito tener más tiempo para aprender la interpretación de la Biblia. Sin embargo, bueno, vemos a varios
escritores, varios pastores que nos han resumido o nos han enseñado a través de sus conocimientos de lo que ellos han estudiado y la interpretación de la Biblia. Entonces aquí lo que yo investigué fue esto, ¿no? ¿Qué es lo que quiso decir aquí el escritor? Pues que no era necesario hacer una alianza con Etiopía. ¿Por qué? Porque a pesar de que Judá se veía débil, era pequeñito, contra estas grandes naciones, que en este caso era Etiopía. Etiopía ya había conquistado Egipto. Entonces, aquí vemos que a pesar de que las naciones podían ver débil a Judá, Dios estaba bajo control. Él siempre ha estado bajo control. ¿Por qué? Porque siempre ha cuidado de su pueblo. Entonces, vemos que en los días de Isaías, Etiopía era una gran potencia. Gobernaba Egipto y era un rival principal de Asiria. Recordemos que pues Asiria era el principal enemigo de Israel. Ya los había conquistado y entonces ya iba contra Judá. Pero recuerden que Judá era más obediente, fue más obediente en cuanto a adorar en el templo, porque el templo estaba precisamente en Jerusalén. Entonces, primero cayó Israel porque ellos eran idólatras, más idólatras que Judá. Ajá, entonces, vemos que ya iban contra Asiria, ya iba contra Judá, ¿no? Entonces, como les comentaba, Cus es la palabra hebrea que hace referencia al pueblo etíope. Judá quedó atrapada en medio de este conflicto, existiendo la posibilidad de que, pues, obviamente, si ellos no confiaban en Dios, pues quisieran hacer alguna alianza con los etíopes para poder derrocar a los asirios, ¿no? Porque ya los estaban asediando, ya estaban queriendo conquistarlos. Pero vemos que no, que efectivamente en este tiempo Isaías habló la palabra de Dios y dijo: no queremos alianza con ustedes, no buscamos ninguna alianza para derrocar a los asirios. ¿Por qué? Porque yo soy suficiente para proteger a mi pueblo. Vemos que Etiopía era mucho más grande que actualmente, ¿no? Se incluía Sudán y Somalia. Vemos que el Valle del Nilo es famoso por sus numerosos insectos, por lo que dice aquí en las alas, dice: hay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía. Esto que se refiere a las alas, bueno, pueden ser dos circunstancias. Puede ser una, que en ese lugar eran muy famosos sus insectos. En este caso, pues se me olvidó su nombre, las langostas. También podría referirse a las velas de las barcas de papiro, que subían y bajaban por el Nilo. O sea, se veía en el río cómo venían estos barcos, o por decirlo así, con estas velas que parecían alas, ¿no? Entonces, podría referirse más o menos tanto a los insectos, que eran muy famosos en ese lugar, como a las velas que venían bajando, venían hacia Judá. Vemos que venían con emisarios, o sea, con embajadores, con representantes de Etiopía. Esta escena muestra a los embajadores etíopes que venían para hacer una alianza con Judá contra sus enemigos asirios. Y a su vez querían que Judá enviara mensajeros a Etiopía para avisar que sí querían aliarse. Esto lo dice en el versículo 2, que envía mensajeros por el mar y en naves de junco sobre las aguas. Andad, mensajeros veloces, a la nación de elevada estatura y tez brillante, al pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos. Entonces aquí estamos viendo que efectivamente estos embajadores iban
a Judá a hacer alianza. Pero vemos que muchas veces, o más bien la mayoría de las veces, no sé, ustedes corríjanme, Dios no quería que se aliaran con las naciones. ¿Por qué? Porque Él no quería que confiaran en el hombre más que en Él. Quería que confiaran en Dios, que Él los iba a sacar de esta situación, que oraran y que le pidieran a Dios que los sacara de esta situación. Y no que fueran con un hombre, con hombres, a decirles, ayúdanos. Muchas veces esto lo hicieron los reyes de Israel. Se aliaron con otras naciones y a Dios no les parecía esto. ¿Por qué? Porque hacían que no, eso se pretendía o se podía presumir que ellos no confiaban en que Dios podía sacarlos de esta situación, ¿no? ¿Algún comentario, Armandito? No, no, muy bien. Ok. Bueno, permítanme nada más comentar que efectivamente los etíopes habían conquistado Egipto y la siguiente dinastía o las siguientes dinastías ya eran formadas. Habla aquí sobre en el comentario habla sobre la 25ª dinastía, pero ya a través del dominio etíope. Y se les puede llamar egipcio-etíopes, los que fueron a brindar ayuda a Judá para que se aliaran con ellos e ir en contra de Asiria. Pero efectivamente, como tú lo mencionas, Isaías le dice a través de que Jehová le reproche, le dice que no confíen en los humanos, no necesitaban la alianza con los etíopes, que incluso el Señor les haría ver a todo el mundo o a todas las tierras alrededor de Judá que él era el único Dios poderoso que iba a destruir a los enemigos de Israel, a los enemigos en este caso de Judá, que vienen siendo los etíopes, los asirios, que en ese entonces era la nación poderosa. Sí, y por ejemplo, Matthew Henry dice que hace el comentario sobre un rabino que dice que obviamente Tiraka era el rey etíope y era contemporáneo de Sennacherib y de Ezequías. De Ezequías. Parece ser que este rey pensó que iba a proteger a los judíos como si fuese a ponerlos bajo la sombra de sus alas, mediante un poderoso ataque al rey de Asiria. Pero Dios iba a usar una maniobra muy diferente para proteger a Jerusalén. Como vemos, Dios es el que dispone a quién va a usar, quiénes van a ser sus instrumentos, como le pasó a Nabucodonosor. Él fue un instrumento que Dios utilizó para disciplinar a su pueblo. En este caso, al rey de Etiopía, no lo pensaba usar como un instrumento para disciplinar a su pueblo. Él ya tenía en mente a Nabucodonosor. Entonces vemos que aquí realmente el rey etíope actuó por cuenta propia y Isaías le dijo a su pueblo, a Judá, le dijo, no vamos a hacer alianza con los etíopes. ¿Por qué? Porque Dios es suficiente para nosotros, ¿no? Sigamos con la siguiente diapositiva, por favor. Y vamos a ver el versículo del 3 al 6. Dice, vosotros todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad. Porque Jehová me dijo así, me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega. Porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor, se maduren los frutos, entonces podará con podaderas las ramitas y cortará y quitará las ramas. Y serán dejados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrán el verano las aves
e invernarán todas las bestias de la tierra. Bueno, aquí vemos que el Señor rechaza la oferta de ayuda de los etíopes. Como vemos, Dios no necesita ayuda. Al contrario, nosotros necesitamos la ayuda del Señor y Él es el que mueve las piezas del ajedrez para poder hacer la voluntad del Señor, porque Él es soberano. Entonces aquí vemos, está haciendo Isaías mención todos los moradores y habitantes. El profeta llama a toda la raza humana a mantenerse alerta frente a las señales de la obra de Dios en el mundo. Aquí está Isaías anunciando que estemos atentos a lo que el Señor va a hacer, ¿no? En este caso, bueno, se estaba dirigiendo a Judá, pero a su vez a las naciones en general. El Señor esperará con paciencia el momento oportuno para intervenir en los asuntos humanos, hasta que la luz solar y el rocío lleguen a su momento crítico en la historia. O sea que aquí el tiempo es del Señor y sus tiempos son perfectos. Ni antes ni después. En el momento que lo decida, en ese momento es cuando Él actúa. Porque Él es soberano y Él es el Rey de Reyes. A Él nadie lo manda, Él es el que dirige. Como un agricultor sabio y entendido, la actividad depuradora de Dios, su intervención directa, no tendrá lugar demasiado temprano ni demasiado tarde. Bueno, aquí se refiere a que cuando la fruta esté madura, refiriéndose a que cuando la fruta madura se cae, Dios está en control. Cuando vean que su pueblo está siendo derrocado, Él es el cuando va a actuar y va a decir, a ver, yo siempre he estado bajo control, a mí no se me pasan las cosas y yo aquí estoy controlando esta situación, ¿no? Los asirios no van a conquistar a mi pueblo. Yo ya tengo planes para ello, ¿no? El Señor les dijo que rechazaran la alianza porque Dios es capaz de lidiar con los asirios por sí mismo. Y efectivamente lo vimos, ya lo vimos nosotros cuando estudiamos Reyes y Crónicas. Ya vimos cómo Dios actuó contra los asirios. Judá debía confiar en el Señor. Por eso es que Isaías los exhorta y les dice, no vamos a hacer alianza con los etíopes. El Señor destruirá al ejército asirio de manera tan completa que serán dejados todos para las aves de los montes. Isaías pasa del lenguaje metafórico, que habla de la fruta, que se madura, que no va a dejar que caiga, a que pasa a la descripción grotesca de los cadáveres de las víctimas del juicio perfecto y oportuno de Dios, que eso va a pasar, ¿cuándo? Cuando vengan por segunda vez nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí también me llamó mucho la atención lo que dice Matthew Henry. Dice, cuando por algún tiempo les habrá parecido que estaba quieto, como un espectador al que nada le va en el asunto, ahora se podrá actuar para consuelo de su pueblo y confusión de los enemigos de su pueblo. Él actúa en el momento que él cree conveniente para su gloria y honra. Dios estará quieto, pero madurará en silencio sus planes contra Siria, del mismo modo que el calor del sol y el rocío de los cielos hacen madurar los frutos de la tierra. Cuando Asiria piense que la caída de Jerusalén es cosa segura, como fruto maduro, Dios tomará en su mano la podadera y quitará las ramas inútiles antes de dar el golpe final al ejército asirio. Me gustó mucho cómo Matthew Henry lo describe como fruta madura y que él, como buen agricultor a su tiempo, va a cosechar, va a permitir, va a tomar las cosas, ¿no? Él tiene el control total y absoluto, él sabe en qué momento, como les dije hace rato, los tiempos de Dios son perfectos, ni antes ni después, ni cuando las naciones lo decidan, ni cuando
un rey piense que puede ayudar a Dios, nadie va a ayudar a Dios. Dios tiene todo bajo control y planeado, ¿no? Y aquí metafóricamente, pues no está hablando de la fruta madura, pero ya está pasando precisamente a los cadáveres de las víctimas del juicio perfecto, que esto está hablando cuando, pues cuando venga nuestro Señor Jesucristo, ya está hablando del milenio, ¿no? ¿Se acuerdan que lo Yo vimos en tengo Apocalipsis? tengo Sí, duda aquí, Brendis. ¿No se refiere a la destrucción que hubo en el 701 en la noche? ¿Te acuerdas? Al principio estábamos comentando precisamente eso, la destrucción del reino asirio, del ejército asirio. Mi pregunta es, o mi duda es, que si esto que acabamos de leer no se refiere exactamente a ese momento, a que en una sola noche destruyó al ejército asirio. sí, pues seguramente, hermanito. Yo creo Sí. que lo que estaba diciendo hace rato, o sea, Dios está bajo control y Él va a destruir, en este caso, al ejército asirio de manera tan completa que será dejado. Pero eso pasó en su tiempo. Pero también está hablando de manera este, profética, de manera escatológica, en un futuro. Acuérdate que Isaías pasa de hablar en lo que está pasando en el momento, lo que va a pasar después, a lo que va a pasar en tiempos futuros, ¿no? Cuando Ah, ya sea el milenio. muy bien. Sí, en ese sentido, Isaías tenía la costumbre de, sin previo aviso, pasaba del momento actual que estaba refiriéndose al momento escatológico, al futuro, en la segunda venida, pues, cuando fue el reino milenial. Así Sí, es. tiene razón. Sí, Armandito. Bueno, cambiamos de diapositiva, por favor. Versículo 7. Dice, en aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura y tez brillante, del pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sión. Bueno, pues aquí vemos que este también aquí ya está pasando Isaías. Puede ser que haya pasado en un momento de Isaías, en una época de Isaías, pero también está hablando de un futuro, a lo mejor no muy lejano, y también está hablando escatológicamente. Ajá, aquí ya Isaías nos maneja estos tres tiempos o estos tres términos, por decirlo así, del presente, del futuro y de lo que va a venir en los tiempos cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Ajá. ¿Por qué es esto? Bueno, lugar del nombre de Jehová de los ejércitos. Recuerden que en Deuteronomio 12:5, si gusta leerlo, hermanito, ¿me ayudas a leer Deuteronomio 12:5, por favor? Sí, como- Que habla Claro. precisamente que donde van a adorar va a ser en Jerusalén. Y recuerden que Sión es Jerusalén, es el monte de Jerusalén, donde va a ser la nueva Jerusalén cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde van a adorar no nada más Etiopía, sino todas las naciones. Por eso es que también está hablando de manera escatológica. Deuteronomio 12:5, 5. 12:5. Dice, El lugar de Jehová desde vuestro Dios. no hagáis así a Jehová vuestro Dios, y el 5, sino en que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis allá y allá iréis. Ajá, y así agarramos un poquito de contexto a qué lugar se refiere. A Jerusalén, A a Sión, Jerusalén, al al monte de Sión. monte Exacto. de Sión. Los etíopes llegan al monte de Sión. Isaías anuncia el día en que los etíopes vendrán y adorarán al Señor y le traerán ofrenda. Pero como les comento,
Si está hablando de manera escatológica, también se está refiriendo a todas las naciones, no nada más a Etiopía. En lugar de que los mensajeros israelitas traigan noticias a Etiopía de una alianza contra los asirios, llegará el día en que los etíopes vendrán y adorarán en el monte de Sión. Esto pudo haberse cumplido de alguna manera cerca de la época de Isaías, lo que les decía hace rato. Pero sabemos que se cumplió en Hechos 8:26-40. ¿Quién recuerda qué pasó en Hechos 8:26-40? Hermanita, ¿nos puedes ayudar a leerlo, por favor? 8:26-40. Ajá. Isaías. De Hechos 8:26-40. ¿De qué libro me estás hablando? ¿Mandé? ¿De Esto qué pudo libro? haberse cumplido de alguna manera cerca de la época de Isaías, lo que estábamos diciendo que los etíopes iban a adorar en el monte de Sión. Pero sabemos que Ajá. también se cumplió en Hechos 8:26-40. Les preguntaba si recordaban qué es lo que había pasado en Hechos 8:26-40. Si no lo podías leer, por favor. Sí, cómo no. Gracias. El eunuco etíope. 8:26. 26:40. Sí, Armandito, porfa. O al menos a lo mejor los primeros, a lo mejor no hasta el 40, creo que está muy largo. No Pero sé, bueno, pues nada nada más más. para que recuerden qué pasó. Vamos a ofrecerla. Déjame ver. Es Hechos 26. Felipe y el etíope. Mm, No habla sobre eso. Yo lo tengo, Armandito, si quieres lo leo. A ver, Hechos por favor, 26, Urielito. Es Sí, por favor. del 26 Hechos 8 del 26 al 40. Ajá, porfa. Dice, Perdón. un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, al cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja de la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? ¿Quién la contará? ¿Quién la contará, perdón? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arreba- del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y Ok. pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Bueno, ya se acordaron entonces de qué Ya, trata de precisamente de que el etíope fue a adorar al monte de Sión y ahí conoció el evangelio, ¿no? Precisamente estaba leyendo un pasaje de Isaías.
Entonces, también está hablando de esta época en que se refiere a que iban a adorar al monte de Sión. Y bueno, gracias a esto, el etíope fue bautizado y fue salvo, ¿no? Creyó en Jesucristo, creyó en nuestro Señor Jesucristo y él fue salvo. Escuchó el evangelio, ¿no? Entonces, o sea, después, imagínense en el tiempo de Isaías, para el tiempo de Hechos, ¿cuánto tiempo no pasó? Entonces, es cuando dice uno, wow, o sea, se cumple la palabra de Dios al pie de la letra y se está refiriendo precisamente a los acontecimientos que pasaron en la época de Isaías, así como los que pasaron posteriormente. Y también se refiere a esta predicación de Isaías, se extiende aquí a la tributación que se traerá a Jerusalén en el reino mesiánico futuro. Entonces, ven cómo Isaías nos lleva en un versículo, o nos lleva de su época a un futuro no muy lejano y así como a un futuro mesiánico, ¿no? Ok. Precisamente nos está hablando de que todos vamos a ir a adorar al monte de Sión, todos los que seamos salvos, vamos a estar en la Nueva Jerusalén, adorando y dando tributo. Ese Amén. tributo puede ser que nosotros nos ofrezcamos como sacrificio vivo a Dios, agradable y perfecto para Él, ¿no? Entonces, bueno, pues prácticamente el capítulo 18 pues es muy cortito, porque son 7 versículos, pero pues muy conciso y muy completo, ¿no? Nos habla precisamente de que Dios es suficiente para nosotros. En esa época para Judá, que estaba hablando precisamente de que no debería de aliarse con los etíopes, Él es suficiente para nosotros en ese tiempo y ahorita en este momento y para un futuro mesiánico, escatológicamente hablando. Dios es suficiente, no debemos creer más en el hombre que en Dios y debemos adorar, creer, orar a Dios y creer que Él va a cumplir su palabra y lo vemos que sí la ha cumplido, ¿no? Entonces, pues básicamente este capítulo nos habla de esto. No sé si quieran agregar algo más, algo que me haya faltado, algo que quieran comentar al respecto. Una pregunta. Me han preguntado, o bueno, la pregunta la voy a plantear de otra forma. El eunuco etíope era un gentil, obviamente, no era judío. ¿Por qué había ido a adorar al templo de Jerusalén si un gentil no podía entrar? ¿Qué explicación piensan que Pues era un eunuco de la reina de Saba de Etiopía, ¿no? Bueno, Y era eunuco de la reina de Etiopía? Ahí Ajá, no menciona que la reina iba con él, simplemente menciona cuál era su oficio. Él ajá, que iba era sentado sobre su carruaje y sus tesoros, pero por qué fue a adorar a Jerusalén porque desde leyó África? Isaías. ¿Por qué qué? Era un prosélito, ¿Era un qué? judeo prosélito. Exactamente, era un prosélito. Es lo único que explica por qué fue a adorar a Jerusalén. Ya se había convertido al judaísmo, porque de otra manera ni siquiera se le permitía la entrada, ¿no? O sea, era un prosélito, pero como dijiste, no era un salvo. Tenía que confiar en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Bueno, ese nada más era un detalle, nada más que. No, sí, y yo dije, pues porque iba leyendo Isaías y digo, pues esto se cumplió y se va a cumplir. Ajá, Pero era porque precisamente por lo que dice Uriel, ¿no? Que él ya se había convertido al judaísmo. y creo que el hecho de que el eunuco etíope se haya convertido es una muestra, una pequeña muestra de lo que va a ser en el milenio. Porque en el milenio menciona que una vez que Cristo venga a reinar,
todas las naciones, ¿sí? Irán a adorar a Jerusalén. Todas las naciones, entre ellas Etiopía. Claro. O sea, en el Iría así iría Babilonia. Bueno, pues ahí se va a cumplir lo que decía, lo que dijo el Señor a Abraham, que a través de su pueblo, a través de la nación de Israel, iban a ser bendecidas todas las demás naciones. bueno, no precisamente a través de su pueblo, sino a través de su simiente, que era Jesucristo. Eso sí, Porque eso sí. el pueblo judío, en lugar de ser luz, parecía oscuridad delante de las naciones gentiles. Dios le dijo a Abraham que a través de su simiente, y su simiente es Cristo. A través de Cristo sí serán benditas todas las naciones. Ujú. Amén. Plenamente. Bueno, ¿y de esto, cómo podemos aplicarlo en nuestra vida? Pues ¿Qué esto, vamos ¿no? a hacer? Que nosotros debemos creer en la palabra de Dios, que se va a cumplir en los tiempos que Dios haya determinado, ni antes ni después, porque los tiempos de Dios son perfectos. Debemos creer que va a llegar el milenio y que los que hemos creído en Él, en Jesucristo, nos va a llamar y vamos a estar con Él, gobernando la Nueva Jerusalén, y que esto es verdad y que debemos creerlo, ¿no? Fervientemente. Pues sí, Amén. Amén. pero aún en nuestros días, pienso que la enseñanza es clara, que Dios no necesita ayuda de nadie. Y como dijiste, Dios es soberano, ¿sí? Y debemos confiar únicamente en Él. O sea, ¿de qué manera nosotros hacemos alianza a veces? O sea, aquí se le dijo a Judá que no hiciera alianza con Etiopía. A veces nosotros caemos en el error de hacer alianza. ¿Cuáles son ese tipo de alianzas? O sea, en donde estamos poniendo nuestra confianza. A lo mejor ponemos nuestra confianza en el gobierno o en tal candidato. Y si no queda, parece que se nos viene el mundo encima. O ante una enfermedad, ponemos la confianza en una medicina, ¿sí? O a veces podemos poner la confianza en la educación pensando, si tuviéramos mejores escuelas, seríamos mejor, ¿no? Pero dejamos de confiar en Dios o estamos confiando compartidamente. Nuestra confianza debe estar en Dios. Estas cosas por nada son malas, no para nada son malas, pero nuestra confianza debe de estar en el Señor, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora que los resultados que mucha gente esperaba que ganara la oposición y pues no ganó, sino Morena ganó y piensan este, que se nos viene el mundo encima, pero bueno, ¿dónde está tu confianza en Dios? ¿Dónde está tu confianza en Dios? Debemos seguir confiando en Dios, que Dios es soberano y Dios, recuerden lo que dice la Biblia, lo que Dios decreta, eso sucede. Y lo que sucede es Amén. porque Dios lo ha decretado. Entonces, y de la mano de Dios no vienen cosas malas. Pueden venir a veces cosas que pueden ser para disciplinarnos, ¿sí? O sea, no podemos Sí. saberlo. La cosa es esta, no estamos jugando a la divina, sino simplemente que eh, Dios está en control y debemos confiar en Él. Si nuestra confianza está en otra cosa, pues estamos haciendo alianza con otra cosa, en vez de confiar exclusivamente en Dios, ¿no? ¿Sí me explico? O ya los Sí, sí. por cara que Sí, sí. No, excelente. La verdad es que sí, ahora que ganó Morena, pues todo lo que se ha dicho, que son de izquierda, que son aliados con Venezuela, con Cuba, pues decimos qué va a ser de nosotros, qué va a ser de nuestros hijos, ¿no? Y como dices, pues estamos confiando en el hombre, ¿no? Debemos confiar en que si Dios permitió que quedara este gobierno, fue por alguna situación, por no, disciplina, porque a final de cuentas México es un pueblo idólatra,
No, Entonces, Sí. Dios nos está disciplinando de alguna manera y Él sabe qué es lo que va a pasar, ¿no? Igual cuando con el agua, ¿no? Que está escasa, que no llueve, que también estamos preocupados porque el agua, pero si realmente nuestra confianza radica en Dios, sabemos que Él nos proveerá, que Él de alguna manera nos va a proveer y bueno, Él sabe en qué momento, ¿no? Y además, pues bíblicamente no dice que vamos a morir por falta de agua. Entonces, bíblicamente dice que va a haber otras situaciones, como es que la humanidad se va a extinguir. Entonces, pues hay que confiar en lo que la palabra de Dios dice, porque se ha cumplido. Ahorita vemos con Isaías simplemente cómo se ha cumplido cada palabra, ¿no? Entonces, mira, como dices, yo, confiar. yo pienso, Brendis, que todo lo que está sucediendo hoy no es más que una mínima prueba de lo que se vendrá después. ¿Sí? Por ejemplo, quizá el gobierno que nos tocó sea un gobierno malvado. Bueno, eso es un pequeño indicio de lo que en realidad se viene en el futuro, una dictadura a nivel mundial. Ustedes saben que estoy hablando del anticristo. Va a ser el dictador mundial, ¿sí? Entonces, esto es nada, ¿sí? La escasez de agua, ¿sí? Bueno, la Biblia dice que va a llegar el momento en que no va a haber agua, o sea, va a estar las 3/4 partes contaminada, ¿sí? Los incendios, las lluvias, todos los que no son más que indicios de lo que se viene en el futuro. Entonces, si pusiéramos un poco de atención en esto, era para que Dios quiere que pensemos o recordemos que estamos en la condición de pecadores y que debemos de arreglar cuentas con Dios, ¿verdad? Para poder vivir en paz, vivir con gozo a pesar de las circunstancias, ¿sí? Entonces, en los terremotos y todo, deben de ayudar todo eso a recordarnos que estamos de paso aquí. Y si no nos ponemos a cuentas con Dios, pues sí hay razón para vivir en la zozobra, a vivir en la incertidumbre, a perder la paz, perder el gozo, ¿sí? Pero Jesucristo es la respuesta, ¿sí? Teniendo a Cristo ahí, puede uno morir en paz. Como dijo Simeón, ahora sí puedes despedirme en paz, porque Amén. te han visto, ¿no? Bien, Entonces, claro. pues yo creo que pues, toda la profecía en general, como les decía hace 8 días, todo se ha cumplido, todo, ¿sí? Y lo que está ya escrito y no se ha cumplido, se cumplirá. ¿Y sabe por qué se va a cumplir? Porque Dios lo está diciendo. Amén. Así de simple y sencillo. Ujú. Así Bueno, es. digo yo, ya cállenme. No, sí, No, a veces, excelente. digo, a veces, humanamente no alcanzamos a entender, ¿no? Porque somos finitos, pero ya Dios nos está enseñando a través de la palabra, ¿no? Lo que va a suceder, entonces hay que confiar en Él, nada más en Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Claro, Y exactamente. todo es esto, ¿verdad? Y a nosotros tenemos una ventaja porque leemos la palabra y Dios nos ha dado conocimiento de su palabra, digo, por medio de la Biblia, ¿no? Para que podamos entender, podamos saber toda esta situación y bueno, pues como explicabas, como Memito explicaba en la predicación, ¿eh? Que hay que confiar que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces nosotros debemos de estar esperanzados en hablarle a las personas que no han creído, que creen en otras cosas, no nada más en Jesucristo. Yo creo que es difícil, pero si empiezan a escuchar la palabra del Señor y nosotros empezamos, digo, decimos, les predicamos el Evangelio, yo creo que Dios va a actuar, ¿verdad? Entre ellos si es su voluntad. Entonces, pues afortunadamente Dios nos avisa todo lo que va a suceder a los que creemos en Jesucristo. Claro. Amén. Miren, hay un ejemplo clásico en la Biblia, ahorita que muchas veces mencionas, pero ¿qué va a ser de nuestros hijos y todo? Dios los va a cuidar. Hay un ejemplo clásico. Cuando el faraón andaba matando a los niños, pues uno de los que estaba en peligro era Moisés, ¿sí? Ujú. Que si lo encuentra el faraón,
le da chicharrón. La madre lo ocultó y todo, y cuando ya no hubo más remedio, ¿qué hizo? Lo echó al río en una canasta, en un Moisésito. Moisés. Entonces, Moisés. ¿quién lo cuidó? O sea, humanamente hubiéramos pensado, no, pues se va a morir, se va a ahogar, etcétera. Pero como Dios hizo que alguien lo encontrara, la hija del faraón, y toda la vida Dios cuidó de Moisés. Entonces, ahí está la prueba de que Dios cuidó a Moisés mejor que la misma madre, ¿no? Claro, Sí. así es. Él cuida de nosotros a cada momento, ¿no? Sí, es. Muy bien. Muy bien el estudio, Dennis. Muy bonito, ¿verdad? La verdad Debo es que reconocer que al principio que lo estaba leyendo no le entendía ni Jota. Ni Jota estaba entendiendo. Qué bueno de quién está hablando y todo. Pero obviamente para eso existen las ayudas, ¿no? Y si no exacto. llego a entender algo, pues aquí en la noche lo entiendo. Exacto. Como les dije, ¿no? Realmente Dios nos ha dotado de tantas personas con mucha sabiduría que pues nosotros las usamos porque la verdad es que hermenéuticamente pues necesitamos estudiar muchísimo. O sea, realmente esto que hacemos aquí es para la obra del Señor, pero es una semilla de mostaza. La verdad es que hay tanto por saber, por conocer, que la vida no nos va a alcanzar, ¿no? Para conocer todas las maravillas que Dios tiene. También. Muchas gracias. En la Biblia hay mucho lenguaje figurado, ¿sí? Entonces hay figuras de lenguaje que es donde entra la hermenéutica. Hay que entender a qué se está refiriendo, porque si no Claro. lo leemos así muy llanamente, podemos llegar a interpretaciones no correctas. Entonces, sí, la hermenéutica es de una gran ayuda, pero hay que irle macheteando, obviamente. Pero como tú decías, ¿no, Juan Carlos? Primero hay que leer la Biblia, leerla así, tal cual, ¿no? En este caso, leer el versículo, el capítulo que nos tocó leerlo. No le entendemos, pues ya nos vamos a los recursos, ¿no? A los recursos, a los libros, a los comentarios. Entonces, ya de ahí, como dices, ya se nos va abriendo el panorama, ya vamos entendiendo qué es lo que quiso decir, ¿no? No, y gracias a Dios que nos tocó vivir una vida donde pues ya prácticamente no necesitamos hacer teología, sino ya Dios ha iluminado a tantos hermanos, les ha dado una erudición increíble, que nos facilitan la tarea a nosotros de estudio de la Biblia, ¿no? Ya el que no quiera leer es porque pues definitivamente no. Claro, claro, pero al que le gusta enseñar, tiene que gustarle leer. Si no, como le gusta enseñar y no le gusta leer, hay Pues que no, no se leer. puede. Si te quieres enseñar la Biblia, pues tienes que estudiar. No, y aunque no le enseñes, No, pues hay que leerla para saber. claro, todos debemos leer la Biblia, pero con más razón el que quiere enseñarla, porque si quieres enseñarla y no te gusta leer, como les he dicho, pues mejor dedícate a vender aguacates. Digo, y no Claro. porque tenga algo de malo vender Ah, aguacates. no, Te pero ya no enseñó, te lee. llamó a vender aguacates, adelante. ¿No? Te voy a vender pepitas mejor. Sí. No, ¿Cómo? está interesante. Está Sí, interesante si se dice así es, ahí. Armandito. Para la gloria de Dios estamos aquí. Bueno, pues, Gracias a Dios que ¿quién más quiere comentar algo? Si no, ya para irnos a roncar. A descansar. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Exactamente. Bueno, aquí en este pasaje, en este capítulo 18, veo que Dios rechaza la ayuda de los etíopes, porque les dice que no es necesario hacer una alianza con Etiopía. Aquí nos muestra que Judá era tan pequeño y se me vino a la mente, ¿no? Como México ante Estados Unidos y Rusia. Son dos potencias tan grandes y México tan chiquito. Y y aquí Dios les dice, ¿no? Que deben de confiar en Él. Bueno, a través de Isaías.
y que no confiaran en Etiopía, y ellos a fuerzas, bueno, se desesperaban. Yo pienso que estaban desesperados y ellos querían derrotar a los asirios. Y Dios quería que confiaran en él. Y que no confiaran en los humanos, que eran los etíopes, y que esperaran el momento. Dios esperaba el momento oportuno para intervenir como un agricultor, ¿no? Que él sabe el momento de que puede recoger las cosas, de lo que da un fruto, que no debe ser ni demasiado temprano ni demasiado tarde. Y él sabrá el momento en que Dios intervendrá para nosotros, y que debemos confiar en Dios porque Él es el único. Y esto es lo que no hacemos. Yo veo a gente ahora, ¿no? El molesto de las elecciones y todo, y veo con tristeza que todos los mexicanos están divididos, no les importa, inclusive se pelean, y es triste, ¿no? Entonces, pues yo eso es como lo que acaba usted de mencionar, ¿no? Que debemos de confiar en Dios, porque Él sabe por qué está mandando esto. Si el PRI duró 70 años, pues no sé cuánto vaya a durar Morena, y nada más le pido a Dios que tengamos fe en Él, porque mucha gente se desespera. Y aquí en lo último, aquí como que yo me identifiqué con el etíope, porque yo leía la Biblia, la leía y la leía y no le entendía. Pero ahora no digo que le entiendo muy bien, pero sí ya le voy entendiendo. Gracias, esa es mi opinión. A todos nos pasa igual, Manolita. En un principio, pues obviamente muchas cosas se quedan en el aire, pero poco a poquito vamos agarrando más panorama y vamos entendiendo más. Y entre más entendemos la Biblia, pues más adoramos a Jesús. Amén. Más adoramos a Jesús, Como dicen, más le obedecemos. Sí, Y también ahorita comentaban algo que el texto que leyó Brendis, que Dios no se le atrasa ni un día, ni se adelanta un minuto, ni nada. Y me recordó el canto de ese que dice, a su hora y en su momento. Él hará todas las cosas a su tiempo, pero a su tiempo ¿de quién? ¿De De Dios. nosotros? De Dios. Ujú. No, de Dios. Dios, Y a veces el tiempo de Dios no se corresponde con el de nosotros y uno se desespera, pero ahí es donde viene la prueba de fe, ¿no? Así es. Es como Bueno, cuando el día que nos mande llamar, ahí vamos a estar ni un segundo más, ni un segundo menos. Él dice, vénganse para acá y ahí vamos a sí, estar. Él tiene contados nuestros días. Yo pensé que los míos ya habían llegado a su tiempo, pero no, todavía ando aquí. Gracias a Dios. Amén. Todavía tenemos maestro para un buen rato. sí, Lo permite. Pues Solamente el Señor por la sabe. gracia de Dios, sí. Así es. vamos a sacar de dudas cuando tengamos alguna duda, ¿verdad? No te Y no es escucho. que confiamos eh, confiamos en ti por la sabiduría que tienes. Sabes mucho más que nosotros. Por eso es que acudimos a ti para un consejo o para sacarnos de dudas en algún texto. Bueno, pero acuérdense que la fuente inerrante es la Biblia, ¿verdad? Porque como hombre también se puede uno equivocar. Bueno, pues ya no hay qué más, pues, ¿qué les parece si nos vamos diciendo arrivederci? Hasta que te pase el micrófono, Urielo, pues ya no hay Sí, comentarios. Adelante, Urielo. aquí vamos a invitar a la hermana Patti a que ore para dar terminación al estudio.
Muy bien. Bueno, buenas noches, pues vamos a orar, hermanos. Señor y Padre bendito, nuevamente, Señor, agradecemos esta oportunidad que nos da, Señor, para seguir aprendiendo acerca de tu palabra, Señor. Te damos infinitas gracias, Señor, porque has sido, pues, generoso con nosotros, Señor. Nos has mostrado, Señor, tu poder, Señor, a través de las Escrituras, Señor, cómo has trabajado en tu pueblo, Señor, y cómo a través de tu pueblo es que pues recibimos a Jesús, Señor, como nuestro Mesías, como nuestro Salvador. Oramos, Señor, pues por más judíos, Señor, que reconozcan esa necesidad de Cristo, que reconozcan, Señor, su condición y que tengan un corazón humilde, Señor, para poder, pues, dar honra y gloria al nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Y a nosotros te damos gracias, Señor, porque pues pones en nosotros el deseo de seguir aprendiendo de tu palabra. Bendice a las personas que la comparten, Señor. Bendice sus días, Señor, y también bendice su conocimiento y sígueles prosperando, Señor, en la enseñanza, Señor. Padre bendito, todo esto te lo pedimos y agradecemos, Señor, como siempre, en nombre de tu bendito Hijo Jesucristo. Amén. 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 Pues muchas gracias. Amén. Si Muchas Dios gracias. si Gracias. Dios Y dispone de Leti, otra cosa, nos vemos el domingo. muy bien. ¿Y Leti cómo está, Jopo? Bien, nada más que se le atrasó de su cena y está terminando de cenar. Pero ya Ah, bueno. Saludos. Saludos. verá el video. Sí. Gracias. Pues nos vemos. Saludos, mamita. Saludos, Brendis. Saludos, a Patita, todos. todos besitos, que estén muy bien, cuídense mucho, los amo. Gracias. Gracias. Hasta luego. Saludos a todos. Gracias, bye. Gracias. Bye. Bye.